Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Prounidad en Costa Rica, San José, Costa Rica. Un gusto tenerlos nuevamente en este curso de Big Data, hoy en la segunda lección del curso. Les agradezco si me confirman que me están escuchando. Ok, vamos a ver si alguno me confirma por ahí que me están escuchando. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Daniel. Bueno, excelente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando en algunos paquetes muy importantes en el tema de Big Data, especialmente el paquete Big LM. También vamos a estar trabajando un paquete importantísimo que es el paquete Snow, que es el que permite paralelizar procesos. Y entonces vamos a paralelizar hoy como ejemplo el proceso de K-medias. Y la semana que viene con el paquete Snow vamos a estar paralelizando procesos muy importantes como son los procesos de calibración y selección de modelos predictivos, que son procesos que típicamente pueden tardar muchísimo tiempo de ejecución cuando se trata de bases de datos muy grandes. Y luego vamos a estar hablando hoy del paquete data.table, que es un paquete especial también para manejo de data frames o tablas de datos muy grandes, que tiene una lógica muy interesante, similar a la de SQLDF, y que permite manejar volúmenes bastante grandes de datos con bastante facilidad. Bueno, entonces esa es la clase del día de hoy. Vamos a cerrar por acá para iniciar la sesión. Como siempre, pues un gusto tenerlos acá, y cualquier duda, pues por favor, escribirla en el chat de Cisco Webex. Bueno, muy bien, iniciamos inmediatamente. Por ahí vi que a alguna gente sobre todo se le complicó el ejercicio número 6. Pero bueno, esperemos que ya hayan logrado resolver, y ese es un ejercicio que es muy importante en el tema de Big Data, y siempre me gusta mucho porque es un primer enfrentamiento a un tema de Big Data realmente, digamos, relativamente grande y que requiere de conexiones y de trabajo un poquito fuerte. Además de que permite aprender algún código de R un poco más avanzado. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces acá con algunos otros paquetes, por ejemplo el paquete Big Memory, que como ustedes pueden haber visto en los gráficos que construyeron, es un paquete bastante utilizado también en el tema de Big Data, pero tiene un inconveniente para nosotros, y es que solo corre bien en sistemas operativos basados en Unix, perdón, como Linux y Mac. Ahí corre muy bien, pero en Windows este paquete no corre. Entonces por eso no lo usamos en el curso, pero nos gusta mencionarlo porque es un paquete muy bueno. Big Memory es como un competidor del FF, pero el paquete de Big Memory no lo podemos usar por la razón que les mencioné antes. Hay un ejemplo que está en el aula virtual, si me parece mal no recuerdo, ¿no? Si lo pusimos, el ejemplo Big Memory, que es un código en Big Memory para aquellos que pueden usar Mac, sobre todo, o Linux. Bueno, hay otro paquete que es el PBDR, que también es otro grupo bastante grande que trabaja en la Universidad de Tennessee en temas de Big Data, y que también solo corre bien en ambientes basados en Unix como Linux o Macintosh. Tiene una página virtual, excepto una página web, y es un paquete bastante desarrollado también. Bueno, se los menciono para que los tengan ahí presentes, porque en algún momento pueden trabajarlos en Mac. Vamos a trabajar algunos otros paquetes que sí corren bien en Windows o en Linux o en Mac. Por ejemplo, el Big LM, que es un paquete especialmente para hacer regresión lineal sobre grandes volúmenes de datos. Voy a mencionarles los paquetes acá y ahora vamos a verlos en ejecución. Luego hay otro paquete que se llama el paquete Party o Party, como quieran pronunciarlo, para árboles de decisión orientado a grandes volúmenes de datos, y que permite graficar o hacer árboles de decisión con el algoritmo CART, y que también
funciona bastante bien y hace unos gráficos bastante bonitos, como vamos a ver más adelante. Y el paquete Snow, que es en el que nos vamos a centrar más el día de hoy, que es un paquete que permite paralelizar procesos. Bueno, antes de ir a Snow en detalle, vamos a hablar de BigLM y de el paquete Party. Y luego vamos a trabajar un poquito con el paquete Snow. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que de los cursos anteriores ya habíamos visto que la regresión lineal se puede hacer en R con un paquete con una función muy conocida que de hecho ya forma parte del paquete base de R, que es LM, y que hemos usado en el curso de series de tiempo sobre todo, y se puede hacer regresión lineal múltiple. Si ustedes recuerdan, uno puede predecir, por ejemplo, aquí la variable LPSA basado en la variable predictora LKVOL. Recuerden que un problema de regresión se tiene cuando la variable a predecir es, como en este caso, LPSA, que es una variable continua o numérica. En ese caso estamos ante un problema de regresión. Y esta era la sintaxis: la variable a predecir y la variable, el conjunto de variables predictoras, como es usual en R. Bueno, aquí está el ploteo, esto ya lo habíamos visto, de los datos en dos variables y la recta de regresión. Y la predicción que se hacía con la función predict, yo le pasaba el modelo y aquí le estoy pasando directamente los nuevos datos que quiero predecir. Y si le pongo intervals confidence, me daba de una vez el fit o la predicción y el intervalo de confianza. Bueno, el paquete BigLM funciona prácticamente igual, con la diferencia de que él asume como entrada data frames del paquete FF. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia y permite hacer regresión con volúmenes mucho mayores de datos. Entonces, lógicamente que cargar e instalar el paquete BigLM, leer el archivo, en este caso estamos haciendo el mismo ejemplo por state data CSV, pero lo estamos leyendo como un archivo, como un data frame tipo FF, ¿ok? Para ilustrar. Y acá entonces observen que BigLM prácticamente se corre con la misma sintaxis que el LM. La diferencia es interna, y es que el data frame, repito, es un FF y no un data frame normal. Con un summary del FF modelo, se ven aquí los coeficientes, el intercepto y los betas, igual que en cualquier que en la regresión clásica. El predict, observen, funciona exactamente igual. Se le pasa el FF modelo, que fue el que generamos acá, y se le pasan los nuevos datos. Yo lo estoy pasando aquí directamente en una fila con los nuevos datos. Observen que acá los nuevos datos son estos tres valores de la variable LKVOL, que es la variable a predecir, y me predice estos tres valores para la variable, estos son de la variable predictora, y estos son los tres valores que predice para la variable a predecir, que sería LPSA, y estos son los valores de LKVOL. Ok, bueno, igual se puede usar una fórmula como en R, ¿verdad? Por ejemplo, aquí predecir LPSA como LKVOL, usando tres variables predictoras, LKVOL, LWeight y H, como variables predictoras. ¿Ok? Entonces aquí están viendo ustedes el coeficiente, ya sea el intercepto, el beta que multiplica LKVOL, el beta que multiplica LWeight y el beta que multiplica a la edad. Okay. Igual que en el caso clásico, yo puedo leer un nuevo archivo de testing o de nuevos datos, por ejemplo aquí en New Plus State Data CSV, pero lógicamente tiene que ser un FF también, ¿verdad? Para que todo sea compatible, el archivo de training y el archivo de testing. Y igual, exactamente igual, llamo la función predict, le paso el modelo y le paso los nuevos datos. Ven que no hay básicamente ninguna diferencia con lo que hacíamos con el LM. Ok, bueno, muy bien. Bueno, aquí interesantemente yo puedo programar la función que había programado en el curso de series de tiempo para calcular el error estándar de los residuos y se la aplico a RM
S. Se le aplico, perdón, a la predicción como un data frame de tipo FF. ¿Qué es lo que sucede aquí? R muy inteligentemente acá no llama las funciones del paquete base de R, sino que pasa y ejecuta automáticamente las funciones del paquete FFBase, porque gracias al polimorfismo de R se da cuenta del tipo de objetos que recibe y llama a las funciones que corresponden adecuadamente. Eso es muy interesante y muy importante, una propiedad muy potente en R que se llama, en programación orientada a objetos, el polimorfismo. Ok, bueno, muy bien. Acá estamos leyendo un ejemplo ya grande, que es el que ustedes usaron en la tarea, el Big Data E1 CSV, un ejemplo mucho más grande, con 82.000 registros. No es tan grande, ¿verdad? Pero sí es un trabajo bastante más grande, ¿verdad? Ya no es una tabla tan sencilla. Y acá está el archivo, ahí guardado, como ustedes ya conocen en disco duro, un summary, y hago una regresión lineal, BigLM, y voy a predecir el monto basado en la variable predictora grado. ¿Ok? Y le puedo pasar nuevos datos a la función predict. ¿Ok? Vean la diferencia. Acá estoy comparando, es interesante la diferencia de lectura de datos con la lectura de archivos CFF y la lectura clásica de R. Es un poquito menor. Es menor, interesantemente, cuando lo leemos con FF, para este archivo tan grande. El que lo hace más eficiente FFDF que el lector clásico de R. Ok, bueno, muy bien. Ok, este archivo todavía lo soporta un data frame normal de R, ¿ven? Y ambos son exactamente igual. Por cierto, no sé por qué a algunos no les servía el comando dim con FF. Sí funciona exactamente igual que en R, ¿verdad? Pero a alguno por ahí no le funcionaba, no sé por qué. Quién sabe qué sería lo que tenía. Bueno, yo le di una recomendación para que lo viera también con el despliegue del data frame, del FF data frame, que pero debería funcionar. Bueno, aquí una comparación de tiempo consistent time, si hago la regresión con BigLM y si hago la regresión con LM. Observen que si la hago con BigLM dura en total 0,5 segundos y con LM dura 0,455 segundos. O sea, la diferencia es mínima en tiempo y los resultados lógicamente son los mismos. El mismo intercepto y el mismo coeficiente, en este caso del grado. Bueno, el paquete PARI para árboles de decisión es otro paquete muy interesante. Realmente funciona igual que el RPART que habíamos visto en el curso de métodos predictivos y en el curso de métodos avanzados. Funciona de manera muy similar. Aquí vamos a usar inicialmente el archivo de iris para hacer un árbol de decisión. Y acá, entonces, cargo de iris, hago una tabla de training, una tabla de testing, como es usual, y el árbol se construye con esta función settree, igual que en RPART. Aquí se le pasa una fórmula, voy a predecir tipo en función de todas las variables, y acá se les pasa la tabla de aprendizaje. Aquí lo estoy haciendo con un CSV normal. ¿Ok? Y acá está el árbol. Vean qué bonito el árbol. Acá me da el árbol y aquí me da las proporciones. Acá todas son cetosas. Acá todas son, ¿cuál fue la segunda variable? Virginica y luego versicolor. ¿Ok? Bueno, acá es que no me quedan los tres en el autorreproducible, pero si lo hago en el documento normal o amplío aquí el chunk, sí me lo grafica todo. Le puedo poner colores, etc. Ahora en la tarea, de una vez les advierto que les pongo a hacer un archivo, un árbol con C-Tree, que es tan grande que en la pantalla lo único que se ve es una pelota de cosas. Eso lo hacemos con dos objetivos. Uno, pues que vean que funciona, y dos, que vean que
ya con grandes volúmenes de datos no tiene mucho sentido plotear un árbol, porque se vuelve prácticamente imposible de verlo, no solo por efectos de tamaño, sino que, aunque un alumno una vez le hizo un zoom y lo logró hacer y se veía bien, pero se vuelve casi imposible de leer las reglas dada que puede tener una gran cantidad de ramas. Ahora, lo importante en un árbol de decisión no siempre es dibujarlo, eso es lo que quiero que les quede claro. Lo importante en un árbol de decisión es que prediga y que tenga reglas que se puedan aplicar a nuevos datos de manera que me prediga. ¿Ok? Entonces no necesariamente el objetivo de un árbol de decisión es graficarlo, pero lo van a graficar y van a ver que no se ve nada. Ese es un poco el objetivo del ejercicio. Bueno, igual con Contree se puede usar Predict, le paso el modelo y le paso la tabla de testing y se hace la matriz de confusión. Ven que todo es básicamente lo mismo como lo habíamos visto en cursos anteriores. Bueno, esos son dos paquetes muy interesantes. Vamos entonces a volver al PPT, al PowerPoint, para hablar del paquete Snow, que es un paquete muy importante en esto de Big Data, sumamente importante. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No veo si tiene alguna pregunta, por favor ahí me confirmo. Bueno, Snow es un paquete en R que permite paralelizar procesos. ¿Qué quiere decir para empezar paralelizar procesos? Eso es importante, eso quiere decir, en términos muy sencillos, pues dejarle una tarea a cada procesador. Y preferiblemente si uno tuviera varias computadoras. En nuestro caso, es aprovechar los procesadores que traen las computadoras de hoy en día, ¿ok? Y distribuir las tareas, ¿ok? Esto es lo que se llama distribución de tareas. Por ejemplo, esta computadora con la que estoy transmitiendo, si yo le doy aquí acerca de esta Mac, me doy cuenta que tengo el Mac Pro, una MacBook Pro, con el High Sierra instalado, y tengo Core i5. Es decir, que aquí yo podría aprovechar 5 procesadores. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 5 procesadores? Voy a dejar uno como jefe o maestro y los otros 4 como peones. Si ustedes tienen un Core i7, pueden dejar uno como maestro o jefe y los otros 6 como peones. Ok, para distribuirles tareas. Ok, bueno, esto es importante, entonces quiero aclarar un tema, y es que no todo proceso es paralelizable no en R, cualquier lenguaje. Les voy a aclarar aquí un poco en esta filmina en blanco. Ok, primero les aclaro el tema del jefe y el peón. En mi caso, que tengo un Core i5, yo voy a dedicar uno de los procesadores, digamos el procesador 1 a ser el jefe, y mis otros 5 procesadores, perdón, los otros 4, los voy a dejar como peones. ¿Qué quiere decir? Le distribuye trabajo al procesador 2, al 3, al 4 y al 5. Distribuye el trabajo. Eso es lo que se hace. Ahora bien, no todo es paralelizable. Hay que entender qué y cómo se paraleliza. ¿Qué se puede paralelizar y cómo? ¿Ok? Y no es mágico. Uno es el que tiene que decidir qué le voy a dar al peón 1, qué le voy a dar al 3, al peón 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Ok? En efecto, por eso se llama jefe peón. Es igual que cuando usted dirige una cuadrilla de peones que están haciendo una construcción. Usted tiene que decirle a usted vaya y hace aquella pared, usted haga repellos, usted vaya y pegue piso, usted vaya y pinte paredes. ¿Ok? Pero no puedo paralelizar un proceso si solo hay una brocha. Y voy a pintar una pared y solo tengo una brocha y tengo 5 peones. No se puede paralelizar porque ni modo. Solo hay una brocha. Esto pasa igual en computación. Vean, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo unos 8 números. 6, 1, 2, 3, 4. Digamos que tengo estos números. Y -2. Entonces,
yo quiero sumar esos números. Quiero hacer la sumatoria de esos números. Ese proceso, y digamos que yo tengo un core, tengo 2 procesadores nada más. ¿Ok? Tengo 3, digamos. Uno de jefe y 2 peones. Entonces tengo 3 procesadores. Digamos que tengo un core y 3. Y entonces yo puedo decirle, bueno, el jefe es el que se encarga de distribuir. Y yo le digo, primer peón, sume usted estos números. Segundo peón, esto se lo doy al procesador 1, al procesador 2, digamos, y esto al procesador 3. Y el 1 es el que está dando órdenes. Entonces yo le digo, procesador 2 sume estos números, procesador 3 sume estos números y me los devuelve. Entonces el procesador 2 viene y dice, esto me dio 9, esto me dio 9, y el procesador 3 le dice al jefe, esto me dio 7 y menos 2, 5. ¿Ok? Y entonces se lo pasan al procesador 1, y el procesador 1, que es el jefe, y aquí dice, ok, perfecto, yo sumo esto, y en total me da 14. Listo, resuelto el problema. Lógicamente, dura un poquito más porque el procesador jefe tiene que hacer la suma final y tiene que ordenar y distribuir el trabajo, pero pude distribuir el trabajo. Ok, muy bien, ese es un proceso paralelizable. ¿Qué pasa si yo quiero hacer otro proceso diferente? Tengo los mismos números, tengo igual 3 procesadores, pero tengo los mismos números, no me acuerdo cuáles eran, pero digamos que tengo 6 números otra vez. 7, digamos 1 y aquí tenía menos 2, pero pueden ser cualquiera número. Y yo quiero ordenar estos números de menor a mayor. Entonces el jefe le dice a un procesador, al procesador número 2, ordene esto. Al procesador número 3 le dice, ordene esto. Tengo un core i3, recuerden. Entonces este procesador 2 viene y ordena esto y le queda 1, 2, 3. Y el procesador 3 viene y ordena esto y le queda menos 2, 1, 7. Y entonces todo le devuelve esto al jefe, le devuelve esto al jefe, y el jefe, ¿qué tiene que hacer? Observen que esto no quedó ordenado. No quedó ordenado. Y si el jefe, que ese es el procesador 1, ¿qué tiene que hacer? Ordenarlo de nuevo. Entonces, para ordenarlo de nuevo, mejor nunca hubiera distribuido nada. Porque de todas maneras le quedó desordenado y él tiene que ordenarlos nuevamente. Entonces observen que este proceso no es, por lo menos de forma trivial, paralelizable. Tal vez haya alguna estrategia donde este procesador 1 pueda aprovechar que esto está ya ordenado y este bloque está ordenado, pero todo no está ordenado. Ok, entonces no sirve. Este es un proceso no paralelizable. Ok, entonces lo primero que en esto hay que pensar, y eso es decisión de uno, no de R ni de nadie, es qué y cómo puedo paralelizar el proceso. Ok, espero que eso les quede claro y que quede claro que no todo es paralelizable. Podría incluso hacerse más lento de lo que era si lo trato de paralelizar. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahí. No veo preguntas. Ok, bueno. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cómo se hace en R. Este proceso de distribuir, de cálculo, procesamiento distribuido. Es lo que se llama esto actualmente en computación o computación paralela. Bueno, resulta que está el paquete Snow, que es uno de los paquetes más populares en R. Simple Network Workstation, que es probablemente el paquete de programación paralela más popular disponible en R. Fue escrito por Luke Terney y estos señores, y es mantenido actualmente por este señor Luke Terney, que es muy conocido en la comunidad de R. El paquete fue lanzado al Cráneo en el 2003 y es un paquete muy consolidado. Okay. Entonces, el paquete Snow tiene una estructura, como yo les decía antes, conocida como la de GFPO, ¿okay? Que es la más sencilla y es la que vamos a usar acá, porque también esa estructura que les expliqué antes de distribuir tareas con una lógica GFPO, hay otras, ¿verdad? Hay otras, y los que estudian computación y hay expertos en computación paralela
que pueden decirme esto que está estudiando muy elemental. Sí, es la forma más elemental de distribuir. Pero bueno, es la que vamos a estudiar acá para efectos del alcance de nuestro curso. Pero pueden haber otras, ¿ok? Bueno, el paquete Snow proporciona a R soporte para procesamiento paralelo. Y el paquete Snow, perdón que me está traicionando este Magic Mouse, siempre lo hace, usa una lógica del lapply. Entonces, lo primero para poder paralelizar, y es algo complicado, es que yo tengo que pensar mis algoritmos de forma funcional, es decir, de forma como lo hacen los lenguajes funcionales, tipo Lisp o Scheme. Y yo tengo que usar algo que ya hemos usado en R, que es el lapply, una lógica de listas. Todo tengo que hacerlo como listas y con lapply. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es sacarme de la cabeza, por ejemplo, los for y hacerlo todo como listas y con lapply. Eso a veces cuesta. Incluido este servidor, ya yo soy de los de la era vieja y aprendí a programar con for. A puros ciclos for y while. Y entonces a mí me cuesta también, lo reconozco, pensar a veces con la lógica del lapply. Y con la lógica de listas y con la lógica de los lenguajes funcionales. Los muchachos nuevos, a los que yo les doy en la universidad estas cosas, cuando me doy cuenta, ellos programan mucho mejor que yo en esto así, y se les hace muy natural, porque aprenden así. ¿Okay? A veces a los que aprendimos a programar de manera muy estructurada nos cuesta un poco. Entonces hay que transformar el algoritmo clásico en un algoritmo más de estilo funcional. Ahorita lo vamos a ver eso. Bueno, el paquete Snow se basa inicialmente en esta instrucción make cluster, que es el que va a hacer el cluster. Yo acá le pongo un 4. ¿Por qué? Porque yo, como vimos antes, tengo un Core i5. Entonces esto quiere decir que yo voy a dedicar 4 peones, 4 de mis procesadores a peones. Y el que me sobra lo dejo para administrador. ¿Ok? Así es como funciona esto. Y es un cluster de tipo SOC. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el más simple. Un jefe que le dice a cada uno que haga. Pero hay lógicas circulares y hay una serie de formas diferentes de hacer programación distribuida. ¿Okay? Nosotros solo vamos a estudiar esto, pues si no, no terminaríamos nunca. ¿Ok? Hay otros tipos, MPI y otros SOC, MPI, PVM, etc. Bueno, nosotros vamos a estudiar con SOC. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno trabaja en R en esto es hacer el cluster y queda en una variable que en este caso yo le llamo CL, ustedes le pueden llamar como quieran. Esta función es muy importante, cluster export, que es para pasarle las variables a los procesadores, a los peones. No olvidar al final de un procesamiento paralelo un stop cluster. Si uno no hace ese stop cluster puede dejar la computadora loca, completamente loca. Porque la distribuí y no la desdistribuí, si se puede decir eso. Ok, entonces esta instrucción siempre debe estar presente al final de un procesamiento paralelo. Yo les recomiendo, si algo sale mal o si algo se bloquea un poco, apaguen la computadora y la vuelvan a encender. Y no estoy bromeando. Para que toda esta estructura de separación de procesadores se libere y la computadora vuelva a su normalidad. ¿Ok? Porque si no se les puede empezar a poner sumamente lento. Esta función cluster export es muy importante. ¿Para qué sirve esto? Vamos a usar, como les decía, la lógica de la computación paralela más sencilla de todas y es la siguiente. Con cluster export voy a hacer aquí una filmina nueva también para explicarles. Nueva diapositiva completamente blanca para esto. Yo tengo, digamos, un peón que es el jefe y tengo un Core i5, entonces voy a dejar 4 peones. Y resulta que en esta lógica que vamos a usar, le distribuye trabajo a todos estos. Iba a decir una palabra que se usa en Costa Rica para decir trabajo, pero no es propia de un curso. Entonces resulta, no puede ser, con lo que me costó hacer esto, Magic Mouse me traicionó. Ok, entonces acá tengo los 4 procesadores y les voy a distribuir trabajo a través de este peón, de este jefe.
Entonces aquí hay un detalle. Supóngase, por ejemplo, que yo voy a trabajar con la tabla de datos iris. Y entonces, lo que este modelo hace es muy sencillo. Con el comando cluster export que acabamos de ver, mete iris aquí, mete iris aquí, y mete iris aquí, y mete iris aquí. No es que los mete el procesador, es que reserva un espacio en memoria para iris para cada procesador. O sea, en el fondo, están replicando esto 4 veces. ¿Qué ventajas tiene eso? Eso hace que cada set cluster, cada peón trabaje con su propia iris. Y no tiene que estarse preocupando de que otro, porque fíjense que esto puede volverse muy complejo si usan la misma. Tal vez esta tabla de datos hace un cambio aquí en iris, perdón, este peón hace un cambio en iris, y cuando este recibe ya iris viene modificado. Entonces eso es sumamente complejo. Entonces lo que hace este modelo es el más simple. Voy a hacer una copia de mis datos y de mis variables con cluster export para cada nodo. ¿Ok? Y entonces de manera que no choquen entre sí. ¿Ok? Eso es importantísimo entenderlo bien. Hay otros modelos que no, que tienen un iris y controla la concurrencia, eso se llama en computación la concurrencia, para que cuando el procesador 1 esté usando iris, el 2 no lo toque o por lo menos no toque las mismas partes, etc. Pero eso es sumamente complejo. Entonces en nuestro modelo, simplemente con cluster export, le damos a cada procesador un pedacito de memoria donde maneje replicadamente o varias copias de la misma data, por ejemplo. Ok, bueno, vamos a ver qué por ahí tenía alguna pregunta. Si tiene un Core i5, es decir, tiene 4 peones y le pone 6, ¿da error? No. No, Didier, es una pregunta importante. No, no da error. Él lo que va a hacer es... la pregunta que hace Didier es muy importante. Si yo tengo un Core i5 y le pongo 7, ¿qué es lo que él hace? De los 5, se deja uno para jefe y entonces distribuye aquí en otros 4, ¿verdad? Porque solo tiene 4. Entonces lo que hace es que dice... Este es el procesador 2, este es el procesador 3, este es el procesador 4, este es el procesador 5, este va a ser también el procesador 6 y este va a ser también el procesador 7. Bueno, no, si tiene, pero para ver, si tiene un Core i7 no habría 7, habría 6, digamos. Entonces este lo replica y se espera a que el procesador 2 termine su trabajo secuencialmente y después empieza a trabajar como procesador 6. Entonces no se cae. Igual si usa menos o más no se cae. Ahora no es eficiente. Ok, antes de ir a ver en detalle el paquete Snow, les cuento que hay otros paquetes en R, por ejemplo el R Hadoop, que es para hacer Hadoops en R, pero este funciona solo en Ubuntu y entonces no funciona en Windows. El R Hadoop lo pueden buscar en GitHub, ahí están todos los códigos y todo del paquete R Hadoop. No lo podemos usar en este curso porque tendríamos que instalar Ubuntu. Hay 2 libros importantísimos, Big Data Analytics con R y R Hadoop. Ahí está un trabajo completo y en GitHub se puede bajar, y en el aula virtual está este libro gratuito para que ustedes lo bajen. Y está el paquete Parallel R, que también está en el aula virtual. Ustedes lo pueden bajar. Este es importantísimo, del ratoncito, porque este es un libro completo del paquete Snow. ¿Ok? Este sí es el que estamos usando en este curso, de hecho. Entonces ahí lo pueden bajar para que vean más ejemplos y más cosas del Parallel R. Ahí está completo. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo funciona el paquete Snow con algunos ejemplos. Hoy vamos a trabajar paralelizando modelos exploratorios con Snow, y la próxima clase vamos a paralelizar modelos predictivos usando el paquete Snow. Y también la próxima semana vamos a estudiar un paquete que se llama H2O, como el agua, que también sirve para paralelizar modelos predictivos. Otro paquete muy moderno que viene de allá de la Universidad de Stanford, que también permite paralelizar procesos un poco más transparentemente. ¿Qué quiere decir más transparentemente? Que uno no se da ni cuenta ni cómo lo hace, él lo hace. Pero a mí no me gusta eso porque entonces no entiende uno ni qué pasa.
Entonces, con el paquete Snow sí es realmente entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a ir a ver el paquete Snow. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, no preguntas por ahora. No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a paralelizar el proceso de K-medias. ¿Ok? En el sentido de que vamos a paralelizar las formas fuertes. ¿Ok? Que la forma fuerte, recuerden, era cuando uno usaba n-star, por ejemplo, aquí igual 100, para que el proceso se repita 100 veces y coger la solución que más veces aparece, para evitar el efecto de las soluciones locales malas por mínimos locales. Entonces acá, lo que estoy haciendo es un proceso, esto es muy simple, ¿verdad? Aquí no estoy paralelizando absolutamente nada. Aquí lo que estoy haciendo es comparando con un for, desde i igual 1 hasta 10, ¿qué pasa si yo corro k-mins con n estar igual 1 y con n estar igual 25? Y lo hago 10 veces y voy guardando acá los resultados y voy guardando las inercias intraclases. Y entonces mi objetivo de esto es hacer este gráfico que se ve acá y se ve cómo cambia la inercia intraclases si uso n estar igual 1 y n estar igual 25. Y entonces se ve que es mucho más estable el método si uso n estar 25, casi todo el tiempo me da el mínimo. O sea, estoy ante la mejor solución. Ok, entonces, perfecto. Eso es el objetivo de ese código. Ese es un código clásico y lo voy a tratar de paralelizar, solo para ilustrar cómo trabaja el paquete. Por favor, ahí, silenciar micrófonos, compañeros. Bueno, entonces no sé si ven el código. Es un for y corro el proceso de k-medias 10 veces con este for y grafico la inercia intraclase. Eso es todo. Para comparar la diferencia de usar en estar igual 25 o usar en estar igual 1. Bueno, ok. Y ahí con este plot, que no voy a explicar en detalle, ya ustedes conocen, grafico las dos corridas. Bueno, entonces, lógicamente acá, esto es una comparación con System Time. Lógicamente, si yo pongo n estar igual 1, dura prácticamente nada el proceso, pero si dura un estar 2500, dura mucho más. Bueno, acá la diferencia son mínimas porque la tabla de datos es muy pequeña, nada más para ilustrar, pero lógicamente dura mucho más porque aquí corre k-medias 2500 veces y aquí lo corre solo una vez. Bueno, entonces vamos a paralelizar k-medias. Esa función que acabamos de ver ahí, ese código. Lo primero que tengo que hacer, como les decía antes, es cambiar mi lógica del for por una lógica de lapply. Y esto cuesta un poquitito porque, sobre todo si uno se acostumbró a programar con ciclos for y while y este tipo de programación más estructurada. La programación que usa lapply y lista se llama programación funcional. Entonces, hay que cambiar la lógica, porque Snow es un paquete completamente pensado en una lógica funcional, en una lógica de listas. Bueno, entonces aquí cargo el paquete Snow, la biblioteca Snow, y voy a hacer esto. Aquí todavía no estoy paralelizando absolutamente nada. Aquí voy a cambiar la lógica del for por la lógica del lapply. No he paralelizado nada, ¿ok? Entonces acá voy a dejar los resultados en una lista. Y entonces, bueno, acá todavía tengo el proceso con for. Ese es el proceso que voy a paralelizar. Voy a paralelizar este for, que está un poquito diferente al que vimos arriba. Perdón, arriba lo que estaba explicando realmente era el tema de n-star que ustedes ya conocen. Acá voy a paralelizar un for, voy a estar repitiendo 4 veces k-medias con n-star igual 25. Saco la inercia intraclases y calculo el mínimo de esas inercias. Todos los tiros, entonces esas inercias me dan igual.
Ok. Entonces, claro que el mínimo, como aquí estoy desplegando inercias, el mínimo va a dar esto porque es igual en todos. ¿Por qué? Porque uso en estar igual 25. Bueno, entonces este pequeño código de un for, lo que les voy a explicar en realidad es cómo sustituir un for utilizando el apply para sustituir el for. Entonces vean acá es donde está. Esta sola instrucción sustituye al for. Yo le voy a decir lapply, aplíquele. Recuerden que lapply siempre recibe un vector, una función. Entonces, un vector que está pensado en realidad como una lista, podemos pensarlo como una lista. Esta función recibe este número n muestras como parámetros. Aplica k medias a los datos Boston, que son estos mismos que tenía aquí, no importa que sean los datos, con 4 clusters, esto quiere decir 4 clusters, ¿verdad? Ese era el valor de k. Y acá recuerden, vean que n star recibe acá n muestras, que es el que viene por acá. Esta función, este lapply, ¿qué es lo que hace? Este lapply lo que hace es pasarle este 25 acá y se ejecuta. Luego le pasa este segundo 25 acá y se ejecuta. Luego le pasa este otro 25 acá y se ejecuta. Y luego le pasa este otro 25 acá. ¿Ok? Entonces, ven que en el fondo es lo mismo que el for. lapply quiere decir list apply. Y quiere decir aplíquele ese vector o una lista a esa función. Y entonces le pasa los elementos que estén en esa lista o en ese vector a la función. Y entonces en el fondo, ven acá, entran por acá y terminan todos siendo el n star. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Lo mismo que hacía este for. Exactamente lo mismo, que es aplicando k medias 4 veces con n star igual 25. Y entonces el resultado queda aquí en resultados, que es lo mismo aquí que quedaba en resultados. Lo demás es lo mismo. Acá es usar un sapply para calcular la inercia mínima en lugar de usar este which mean, pero es equivalente. El que me interesa que entiendan es este. Este sustituye a este for con una lógica funcional. Ok, bueno, perfecto. Entonces hasta ahí no he paralelizado absolutamente nada. Simplemente cambié la lógica del for por la lógica del list apply. Ahora sí, voy a paralelizar el proceso. Entonces, como les decía antes, lo primero que yo tengo que hacer es acá un make cluster. Voy a decirle que use 4 peones porque yo tengo un core i5 y tipo socket. Y lo dejo en CL, ahí queda el cluster. A esta instrucción no le hagan caso. Eso es para si quieren pedir ayuda. ¿De qué hacen make cluster? Ok, ahí se me quedó sin querer. Bueno, muy bien. Entonces, vean esto que importante. Ya está el cluster hecho y quedó en CL. Luego el cluster eval q. Esta es una función que permite cargar paquetes, datos, lo que quiera en cada segmento. Hace similar a lo que antes les expliqué que hacía el cluster export. La diferencia con cluster export es que cluster export lo puedo usar en cualquier momento. El cluster eval q es al inicio. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Que el cluster CL voy a cargar el paquete más. Este null debe ir aquí siempre y esta función retorna un valor que tampoco se ocupa para nada, entonces le pusimos ahí ignore. ¿Qué es lo que hace esto en el fondo? Algo que les expliqué antes. Yo tengo el jefe, tengo mis 4 peones y entonces voy a cargar el paquete más en cada uno para cada uno de los peones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en algún lado de la memoria reservo 4 veces el paquete más, lo cuarto 4 veces y queda una vez para que lo use cada uno de los elementos del clúster, que son 4. Y luego se hace esta función cluster apply.
esta función es igual que lapply, nada más que ahora se llama cluster apply. Y se ejecuta exactamente igual que antes. El vector con los 4 25 y la función, solo más pequeñito para que me quede ahí, y la función que vimos antes, es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que internamente este cluster apply llega y le distribuye esta primera tarea al primer peón, esta segunda tarea al segundo peón, esta tercera tarea al tercero y esta al cuarto respectivamente. Entonces este cluster apply distribuye los trabajos entre los peones, a diferencia que este lapply los tira secuencialmente. Entonces lapply los tira secuencialmente y este los tira en forma paralela, los distribuye. Vean que la sintaxis es exactamente la misma. La única diferencia es que aquí le paso el parámetro CL, que es el clúster que yo creé acá. Que lo hago un poquito más grande para que se vea mejor. Luego esto inercia se apply, eso ya no es paralelo. Eso es exactamente lo mismo. Vean que estas llaves acá, voy a hacerla acá. Esta llave termina esto. Pero esta otra llave, que está acá, ver una cosa, si es que en algún momento, perdón, ahí que lo hago pequeño y grande. Ok, déjenme ver acá. Ok, no, ahí va, ahí está bien, ¿verdad? Acá, este lo podría paralelizar también, no lo paralelicé, aquí lo dejé normal. Esto está normal, esto está normal, esto sí está distribuido, y con este stop cluster, perdón, no hay un tema de llaves, estoy confundido. No hay nada de llaves, simplemente ahí con stop cluster finaliza la computación paralela. ¿Ok? Entonces, no se les olvide dar stop cluster porque si no la computadora queda un poquito loca. Le podría afectar el rendimiento si no lo cierra. Probablemente cuando R sale lo hace, pero no se jueguen el chance, mejor ustedes lo cierran. Vamos a ver si tengo alguna pregunta por ahí. Profesor, ¿qué es nmuestras en lapply? Nmuestras es un parámetro de esta función. Acá yo tengo una función. Por eso se le llama programación funcional cuando uno usa esta lógica, que se basa en listas y funciones para replicar un for. Entonces este parámetro n.muestras, que es un parámetro, yo le puse así, n.muestras, por ahí le voy a meter con lapply esos 25 4 veces. Esta función se ejecuta 4 veces, una con cada 25. El lapply lo hace secuencialmente. El cluster apply es lo mismo, pero lo hace distribuidamente. Eso es toda la diferencia. Y aquí como tengo 4 procesos claramente separables, le tiro uno a cada procesador. Y vuelvo a lo que expliqué al principio. ¿Qué es lo que pasa con este for? Es totalmente paralelizable. Porque yo puedo decirle a un procesador haga uno, al otro otro, al otro otro y al otro otro. Porque son cuántas corridas, son 4. Entonces es un proceso que claramente es paralelizable. Casi todo el proceso for es paralelizable. Bueno, ahora sí, ya me acordé porque estaba pensando en un paréntesis. Es que aquí le mido el tiempo, y le pongo un tiempo usual, consistent time, y aquí está el paréntesis. Entonces, de acá hasta acá, acá nace el paréntesis y donde se cierra. Aquí se cierra. Entonces ahí lo hago secuencial y lo dejo en tiempo usual. Y aquí lo hago paralelo. Cargo los paquetes y acá le pongo tiempo paralelo. Y entonces mido aquí los resultados de aquí a aquí. ¿Ven? Por eso es que antes estaba buscando ese paréntesis. Aquí mido el tiempo y lo dejo en tiempo paralelo. Entonces esta es la versión paralela y esta es la versión secuencial. Y mido el tiempo consistent time. Entonces observen que el tiempo usual fue 0.065 y el tiempo paralelo fue 0.28. O sea, fue bastante menor. 28 dividido entre 65 da 43. Un 43% más rápido aproximadamente. Ok, ustedes estarán pensando, ¿por qué no lo redujo 4 veces? Bueno, muy sencillo, porque el trabajo de que el peón y jefe se comuniquen, de subir a memoria, gasta tiempo.
Pero entonces si uso 4 procesadores no siempre se va a reducir 4 veces el tiempo, no es así tan lineal, siempre es un poco más. Aquí lo reduje a más de la mitad, ¿verdad? El tiempo se redujo a más de la mitad. Y eso que era un proceso sumamente sencillo, ¿verdad? Un proceso más complejo puede ayudar todavía más el paralelizar. Vean, acá voy a hacer lo mismo, ahora sí, más complicado, 100 veces. Vean acá está el código normal, nada más que aquí le repito, con un repeat, creo un vector de 33 veces, no, perdón, de 100 veces repetido el 33. Y con lapply le mando este vector que tiene 100 campos, todos con el número 33 a esta función. Es decir, estoy ejecutando esto 100 veces. Es como un for desde igual 1 hasta 100, sería lo equivalente. Acá lo hago en tiempo secuencial y acá lo hago paralelo. Acá está el cluster y acá hago lo mismo con esta repetición. O sea, estoy repitiendo K media 100 veces. Sí, K media 100 veces y estoy usando n star igual 33 en este caso. N star es el que es 33. Bueno, y entonces acá está el tiempo para la versión secuencial y la versión distribuida o paralela. Entonces vean la comparación de tiempos. Aquí duró 1.7 y aquí 0.6. Y lo redujo casi a la tercera parte. Casi a la tercera parte. Vamos a ver 1,72. No lo puse bien. 1,72 dividido entre 0,626. Sí, casi 3 veces se redujo el tiempo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Es importante que esto lo estudien bien porque la próxima semana vamos a ver algunos códigos bastante más complejos paralelizando los procesos de calibración de modelos predictivos. Bueno, vamos a paralelizar el proceso de calibración de K-medias. Recuerden que esto de calibrar K-medias era para ver acá. Esto lo habíamos hecho en un curso. Corríamos Hartigan, Wong, Lloyd, Forgy o McQueen para ver cuál da mejor. Y calculamos la inercia interclases en este caso y vamos a ver cuál tiene mayor inercia interclases. Entonces acá nos damos cuenta que el método mejor están muy parecidos todos. De hecho aquí todos me están dando igual. Claro que sí, todos me están dando igual. Bueno, claro, es que estoy usando en estar muy grande. Ok, bueno. Ahora, no importa. En este caso, de casualidad, en esta corrida todos me dieron igual, o sea que todos son igual de buenos. Para esos datos. Es que estoy usando datos US-Crime. Bueno, no son datos bastante grandes. Ok, bueno. Independientemente, bueno, recuerden que para yo calibrar lo que hacía era correr los 4 a ver cuál me da máxima inercia interclases o mínima inercia interclases. Ahora, este es un proceso evidentemente paralelizable, porque yo le puedo decir, hágalo con este algoritmo Hartigan en un procesador, con Lloyd en otro, con Forgy en otro y con McQueen en otro. ¿Ok? Distribuyo. Y aquí me calza muy bien para mi computadora porque es un Core i5, entonces le doy un algoritmo a cada procesador. ¿Cómo puedo hacer eso? Acá está. Yo lo voy a hacer primero sin paralelizar. Y voy a hacer una lógica de lapply. Lapply. En esta lista o vector, en este vector, ahí podría ir en una lista o un vector, pongo los algoritmos. Hartigan, Wong, Lloyd, Forgy y McQueen. Y este lapply lo que hace es pasarle este vector a esta función. Vean. Acá hay un parámetro que se llama algoritmo. En este parámetro va a entrar Hartigan, Wong, luego va a entrar Lloyd, luego Forgy y luego McQueen. Y ejecuta K-medias. Con 10.000 iteraciones, con n estar igual a 250, y aquí en algoritmo
le pasa el algoritmo. ¿Qué es lo que hace? El primer tiro lo ejecuta con Hartigan, el segundo con Lloyd, el tercero con Forgy y el cuarto con McQueen. Esto sería hacer esto mismo que hice yo aquí, completamente a pie, con un lapply. Lo transformé en una lista, en una lógica de listas. Ok, hasta ahí no he paralelizado absolutamente nada. Y todos me dan igual, bueno, no importa. Aquí me daban diferente, lo que pasa es que no debía haberle puesto en start 250 porque, y máximo de iteraciones 10.000 porque los estabiliza muchísimo. Bueno, no importa. Ahora, ¿cómo puedo paralelizar ese proceso? Simplemente cambiar este por cluster apply. Eso es todo. Entonces abro el cluster aquí con main cluster 4 type sock. Luego aquí creo el cluster eval queue. Vean qué interesante acá. Le estoy pasando varias cosas. Le estoy pasando a cada procesador el directorio donde están los datos. Le estoy pasando la tabla de datos. Es decir, aquí estoy replicando esto 4 veces en la memoria RAM, una vez para cada peón. Ustedes pueden pensar, ¿esto es ineficiente? Sí. Sí, en el sentido de que estoy gastando mucha memoria. Ahora, en el sentido de que eso no importa porque ahora tengo mucha memoria y estoy ganando velocidad. Ahora, si tengo archivos muy grandes, podría ser un problema. Luego, entonces lo hago con tiempo paralelo. Acá Existing Time para medir el tiempo y hago lo mismo, pero con Cluster Apply. ¿ven? Es exactamente lo mismo de lapply, nada más que aquí uso Cluster Apply y le paso CL. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Mandarle a un procesador el algoritmo, esta ejecución con Hartigan Go, a otro procesador esta ejecución con Lloyd, a otro con Forgy y a otro con McQueen. Ok, me dan los resultados que son los mismos, paro el cluster y acá comparo. Tiempo usual, 16 segundos 96 centésimas. Tiempo paralelo, 7 segundos. Ok, de nuevo, casi lo reduje a la tercera parte. Ahora, si estoy trabajando con 10 millones de datos, eso podría significar 16 horas tal vez a 7 horas. ¿Ok? Entonces puede ser sumamente importante esa reducción. ¿Ok? Ya cuando estamos hablando de archivos sumamente grandes. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, la semana que viene vamos a trabajar con Snow para paralelizar métodos predictivos. Y también lo vamos a hacer con otro paquete que se llama H2O, que es un paquete muy interesante, muy moderno que se llama esta cosa ahora H2O. ¿Okay? Que es otro paquete para paralelizar. Bueno, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a terminar viendo un paquete que se llama data.table o data.table en español, en Spanglish. Entonces, este paquete es un paquete también diseñado especialmente para manejar grandes volúmenes de datos en nuestro equipo de una manera muy interesante y con una lógica que se parece mucho a SQL. Y entonces que hace el manejo de datos muy sencillo. Si yo tengo un objeto tipo data table, se va a comportar similar también a un data frame. Con la diferencia, uno, que soporta mucho más cantidad de datos. Dos, que tiene algunas operaciones que hacen su procesamiento mucho más sencillo. El data table, si yo declaro una variable dt de tipo data table, voy a hacerlo un poquito más grande, siempre se maneja como un IJ, igual que en un data frame o que en una matriz, donde I es la coordenada de la fila y J de la columna, pero adicionalmente le pone este by. Este by es como haga una operación en IJ.
Entonces hace como muy interesante y muy fácil hacer operaciones sobre las entradas de la matriz, o en este caso el data frame tipo data table. Y se parece mucho a SQL, también pueden pensarlo así. By es una operación que se le hace a la entrada IJ, pero también pueden pensarlo desde la lógica del SQL. Y entonces decir, el I corresponde al where. Entonces, where, ¿en qué filas voy a hacer la operación? El J corresponde al select del SQL. De esa fila, ¿cuáles selecciono? Y by, en el fondo, es exactamente como un group by de SQL, que del curso que ustedes llevaron con Fabio de manipulación y preparación de datos, habían estudiado esta parte del SQL. Acá es un caso particular. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos y así se va a quedar claro. Primero, lógicamente, tienen que instalar el paquete Data Table, como siempre, y vamos a usar un paquete ahora que se llama HFlights, que es un paquete no es de Big Data, es un paquete que trae unas tablas de datos sobre vuelos, muy interesantes. Entonces voy a usar unas tablas que vienen aquí en HFlights. Entonces, si quieren correr esto, lo instalan. Eso tiene que ver simplemente con los datos que voy a usar en el ejemplo. Entonces cargo la biblioteca Data Table, cargo la biblioteca o paquete HFlights, y entonces voy a crear un objeto tipo data table. Se hace así. HFlights es un data frame. Y con este comando as.data.table lo convierto en un objeto tipo data table. Y que le voy a llamar dt. Pueden llamarlo como quieran. Simplemente le llamo dt para que quede fijo un poco la idea de que es un data table. En estos objetos data table funcionan de igual manera casi todos los comandos de los data frame. Por ejemplo, acá el head para ver las primeras 8 o 6 filas. Entonces observen que este HFlights tiene los vuelos, el año del vuelo, el mes, el día del mes, el día de la semana, el tiempo de salida o la hora de salida, la hora de llegada, el unique carrier, la línea aérea, el número de vuelo, el tail number, no sé qué es, el tiempo que se duró, el tiempo en el aire, etc. Origen, destino, distancia recorrida, si el vuelo fue cancelado, etc. Una serie de variables muy interesantes. ¿Ok? Entonces una tabla grandecita. Observen que si le pido str de data table, esta data tiene 227.496 registros y 21 variables. ¿Ok? Entonces acá esto está interesante. Hay unas que están como char, que sería bueno convertir a categóricas. Ya se me olvidó cómo se decía en R. Bueno, como variables categóricas. Bueno, ahí está. Entonces es una tabla bastante grande. Entonces vean algunos ejemplos. Vean la siguiente instrucción. Dice, se extrae en su conjunto de filas donde el mes es 10 y calcula la media de airtime, o sea, de tiempo en el aire, agrupado por carrier. Vean. Entonces, este es el where. ¿Qué va a trabajar? El mes número 10. ¿Qué va a calcular? La media de la variable airtime, donde el mes sea 10. By agrupado por la variable unique carrier, es decir, por la variable línea aérea, si mal no recuerdo. Entonces aquí me va haciendo las medias del mes 10 de duración de cada vuelo de las aerolíneas. Okay, vean qué interesante. Ahora, el data frame, el data table funciona también como un data frame, si ustedes quieren. Vean, por ejemplo, aquí. El DT
Eso me trae las filas de la 3 a la 7, pero para ver, selecciono las filas de la 3 a la 7. Que no sé por qué me la está numerando de la 1 a la 5, pero son las filas de la 3 a la 7. Le pone 1 hasta 5, pero debería ponerle 3, 4, 5, 6, 7, pero en realidad son las filas de las 3 a las 7. Pero también el I y el J se pueden utilizar al estilo SQL y pueden no estar, como aquí. Aquí no estaba. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decirle DT, seleccióneme aquellas filas donde Unique Carrier es AA, American Airlines, donde la línea aérea era American Airlines. Ok, y ahí le doy un head, debe ser muchas porque seguro hay muchos vuelos de American Airlines. Puedo seleccionar, ven, esto es muy interesante, cuando se están haciendo filtrados de filas, se puede utilizar la extracción .n dentro del comando dt, lo cual hace alusión dentro de los paréntesis aquí del objeto tipo data table, lo cual hace alusión al número de filas. También se puede utilizar para seleccionar la última fila o corriendo a partir de ella. Ven esto. Entonces, este n-1, por ejemplo, selecciona la penúltima fila. Este n siempre se refiere a la última fila. Entonces, n-1, punto n-1, le estoy diciendo, deme la fila anterior. Eso facilita como ir de atrás hacia adelante. Es una funcionalidad interesante. La parte de columnas puede realizar cualquier tipo de cálculo en las columnas. Incluso se pueden utilizar funciones para ellos, lo cual es uno de los puntos más importantes y fuertes del paquete Data Table. Nótese que se utilizó la coma para indicar que no se requiere filtrado por filas. Esto quiere decir que el cálculo indicado se va a utilizar en todas las filas. En eso es igual que un data frame. Si viene una coma aquí y aquí no viene nada, significa que son todas las filas. Y a todas las filas, ¿qué es lo que les va a hacer? La media de la variable array delay, o sea, cuánto duró en el arribo. Ok, entonces esta es la media de esa columna. Esto es para que los ignore NAs en true. Eso quiere decir que si encuentra NAs, los ignore. Es otro tema. Ok, vamos a ver que acá veo alguna pregunta de alguien. Didier me dice, perdón, n regresa columnas o filas, filas. Didier.n regresa filas. Punto n regresa filas. ¿Ok? Es de la última fila hacia atrás. Ok, buena pregunta. Bueno, vamos a ver más ejemplos. No hay para columnas, Didier, que yo sepa en la versión, cuando yo construyo esto, no. Me pregunta Didier que si hay para columnas. Ok, de hecho, incluso Didier, le confieso que estaba pensando algo. Cuando usted me preguntó eso, pero no le digo porque no lo he probado, sinceramente, pero estaba pensando en esto, Didier, ya que usted hace esa buena pregunta, ¿qué tal si yo le hago así, dt, coma, quiero decir que va a ser sobre todas las filas, y le pongo punto n-1. Entonces podría ser que esté partiendo de la última columna para atrás, la columna n-1, pero no estoy seguro, Didier. No le estoy diciendo que sirve. Pruébelo y nos cuenta usted ahí en el foro. Porque nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Porque siempre, generalmente, en esto se interesa más en las filas. Porque en las columnas va con el otro. Después, aquí, por ejemplo. En las columnas generalmente interesa más agrupar con group by. Pero bueno, puede hacer que en algún momento eso sirva. Ok, bueno, seguimos aquí con más ejemplos. Dice, nótese que en los dos ejemplos anteriores el tipo de dato es numérico. Esto sucede porque la forma en que se invocó la parte J de data table. Sí, porque estamos invocando funciones que hacen cálculos numéricos. Vamos a continuación a usar dos ejemplos, pero esta vez utilizando una notación distinta que nos hará el retorno sea un data table. Vean. Acá, por ejemplo,
Acá la diferencia es que vean, voy a decirle a este dt, le voy a pasar list. Y entonces, a pesar de que le estoy diciendo que calcule la media, agrupado por la variable arrival delay, este list aquí provoca que los resultados, y a pesar de que es solo uno, me lo devuelvan en una lista. Y entonces eso hace que el resultado ya no sea numérico, sino sea un data table. ¿Qué es el asunto en el fondo computacionalmente? Es que en el fondo un data table es una lista de listas enormes. Entonces, si yo le pongo aquí un list, entonces ya lo considera como un data table. Ok, ve que acá I y J es muy importante. I y J tienen significado en data table. Acá él sabe que está trabajando sobre las columnas por esta coma. Pero hay otra forma de hacerlo y es ponerle J igual list. Entonces, si yo le pongo J igual list, entiende que es sobre las columnas. Pero, si aquí le pongo I, entiende que es sobre las filas. Si le pongo I. ¿Ok? Entonces ahí puede hacer que lo que decía Didier también lo puede probar así, poniéndole I y J igual a punto N. Entonces puede ser que ahí esté trabajando sobre las filas o sobre las columnas. ¿Ok? Entonces es equivalente acá. Ven acá, le digo, hágame sobre las columnas dos listas. El promedio de deep delay, del retardo, y el promedio del arrival delay, del tiempo del retardo de la salida y el retardo en la llegada. Aquí están los dos promedios. Bueno, es posible especificar el nombre de la columna. Vean, también yo le puedo decir aquí que me retorne una lista y le pongo un nombre, igual que, como es una lista de listas, en realidad un data table, yo le puedo poner, como es usual en R, un nombre. Entonces a este le voy a poner average o promedio del deep delay y a este average del arrival delay. Y entonces me retorna una lista que es un data table a la vez y tiene nombres de columnas, que eso es muy útil y muy usado en R. ¿Okay? Aquí vean qué interesante esta. Esta ya es mucho más completa. Voy a trabajar sobre todas las filas. Voy a calcular el promedio del retraso en la partida, el deep delay, el promedio en el retardo del arribo, el arrival delay, pero agrupado por mes. Ven, en el by month. Entonces esto es lo mismo que en SQL Group by Month. Entonces me hace ese cálculo, pero para cada mes. Ven qué interesante. Ahí está el promedio en enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Gracias a este Group by Month. Entonces en la parte by se pueden especificar muchas columnas y muchas cosas igual que en SQL. Vean por ejemplo aquí, voy a hacer lo mismo, pero agrupado por origen y día de la semana. Entonces aquí me está calculando este promedio de retraso de la partida, de parture de la partida, pero agrupado, ven qué interesante, por origen y día. Ok. Bueno, muy bien. El paquete Data Table también permite la creación dinámica de columnas. Se calcula aquí, vean, se calculan dos columnas nuevas, la distancia en kilómetros y el logaritmo de la llegada. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vean. Al data table al DT, le voy a introducir dos columnas nuevas. Una que se va a llamar distancia en kilómetros y otra que se llama logaritmo del tiempo en el aire, solo para ilustrar. ¿Cómo calculo la distancia en kilómetros? Multiplico por 1.61 la distancia porque la distancia está dada en millas. Y el logaritmo de airtime simplemente es para ilustrar, le calculo el logaritmo a esa columna. Y estas dos nuevas columnas se las agrega al data frame, que no es un data frame, un data table,
al puro final como nuevas columnas. Vean acá donde están. Acá están. Esas dos nuevas columnas, ¿las ven? Ok, entonces una manera muy buena y fácil de trabajar y crear nuevas variables en un data table. Que no está, bueno, uno lo puede hacer en un data frame también, con un column by y todo esto, pero esta es una manera más fácil y directa. Bueno, también se pueden borrar columnas muy fácilmente, ¿ven? Le pongo estas dos columnas y con list null lo que hace es eliminarlas de DT. Okay. Bueno, y se pueden hacer muchísimas cosas con el paquete data table. Ok, se pueden hacer muchas cosas que entonces ahí se las planteo un poquito en la tarea. Aquí nada más como para que conozcan la existencia de este paquete. No sé si tienen alguna pregunta. Por acá veo alguna pregunta. Profe, ¿este paquete funciona con archivos FFDF? No, digamos que él está orientado a la conversión de data frames. Eso en la versión cuando yo hice esto, que fue el año pasado. Podría ser que haya evolucionado, Jorge. Muy buena pregunta. Vamos a probar a ver si aquí, vean que acá, ¿dónde fue que lo hice? Aquí, exactamente. Convertí esa que era un data table en un DT. Ahora no sé y no conozco que haya una función que haga lo mismo con un FDF. Vamos a ver. No quería cargar R. ¿Qué pasa si bueno, acá no era eso, no es en esta computadora donde lo tengo, pero déjenme ver, ese no es lo que me interesa, es que esto no se genera en esta compu. Vamos a ver si aquí lo tengo instalado. Yo creo que no lo tengo, sí lo tengo instalado. Ok, lo que quiero es preguntarle para ver si la función existe ya. Tendríamos que tener una función, esta es una manera, vamos a ir a ver aquí, una función que se llama, vamos a ir a ver aquí el índice, una función que se llama asDataTable. Vamos a ver qué objeto recibe al data table. Recibe X, que es un objeto R. Un objeto en general R. Podría ser que funcione con un FF, porque observen que no dice que recibe un data frame, sino recibe en general un objeto de R. Habría que hacer la prueba. Muy buena pregunta. Ya se me olvidó quién me la hizo. Pero bueno, acá todos los ejemplos que tenemos son con data frame, no mezclan el DF, el FF. Pero es cuestión de probar. Muy buena pregunta. Jorge, excelente pregunta. Me dice Didier, pregunta, que sea un data table no influye en nada para hacer series de tiempo, por ejemplo. Él devuelve, depende cómo se use Didier, pero si se usa bien no influye en nada, porque vieron que él puede revolver listas o valores numéricos. Entonces, en ese sentido, no habría ningún problema en aplicarle series de tiempo. Pero hay que tener un cierto cuidado de que lo que esté devolviendo, cuando uno ejecuta las instrucciones, sea de tipo numérico o de tipo lista, para que una serie de tiempo lo reciba, por ejemplo, y esa lista uno la pueda convertir en un TS, ¿recuerdan?
Y una vez que es un TS, puede aplicar los métodos de series de tiempo. Entonces, sí, no hay problema de idea, pero con ciertos cuidados. Y eso, ahora que usted lo pregunta, es una bonita pregunta esa que usted sugiere para la tarea. La vamos a dejar ahí para la próxima vez que demos el curso. Sí, sí podría ser interesante hacer ese juego para hacer, por ejemplo, series de tiempo, modelos predictivos, etcétera, directamente desde un objeto DT, Data Table. ¿Ok? Ahora que usted pregunta esto, se me ocurre que podría ser una bonita pregunta para para la tarea. Pero bueno, la voy a pensar para la próxima vez que demos el curso. Buena observación, Didier. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, para terminar, les voy a mostrar un poquito la próxima tarea. Decirles que en el aula virtual, voy a meterme aquí al aula virtual para mostrarles que ahí pueden bajar varios libros importantes. En esta semana ahí están. Ok, entonces acá, vean que yo siempre les quito la entrega de la tarea para que no se confundan. Entonces acá pueden bajar un manual del paquete PARI, un artículo sobre Big Memory, y acá están en el Dropbox. Ustedes pueden bajar varios libros importantes para el curso. El libro Big Data con Hadoop en R y el libro Parallel R, que es el que estamos usando para el paquete Snow. Y un libro que no sé por qué acá no sale la portada, pero es un libro del profesor Dide y la profesora Lynn Vilar sobre análisis simbólico de datos que vamos a estar usando en la última clase. Entonces les recomiendo bajar estos 3 libros, sobre todo estos 2 los vamos a estar usando directamente en el curso. Para aquellos que sean curiosos y quieran hacer Hadoops en R, con ese paquete y con ese libro ustedes pueden hacer Hadoop en R, pero eso sí ocupan tener Ubuntu o Mac, no pueden tener Windows. ¿Ok? Por eso es que no lo hacemos en el curso, porque tenemos que pedirles a todos que instalen o que tengan una Mac o que instalen Ubuntu. Ok, bueno, entonces eso es muy importante para que lo bajen. Y para ir terminando, pues la tarea número 2, tiene algunas preguntas interesantes. Acá hay que bajar algunos datos del censo de Estados Unidos, que son bastante grandes. Estos datos están disponibles también en el Dropbox de Promidad, o los pueden bajar de aquí directamente. Y ahí vienen 3 archivos: la tabla de entrenamiento, la tabla de testing y los descriptores del censo de los Estados Unidos. Y entonces ahí hay que hacer varias cosas. Ahí es donde les decía que hay que hacer una regresión lineal usando Big LM y luego hacer un árbol de decisión con C-Tree. Y va a quedar una cosa enorme que casi no es legible, pero esa es la idea, que ustedes vean que no es legible. Pero sí se pueden hacer predicciones, etcétera, etcétera. Recuerden, les decía que lo importante en un árbol de decisión no necesariamente es plotearlo, es predecir, ¿verdad? Bueno, luego con IOScrime, que lo pueden bajar del Dropbox de Promidad también, les estoy pidiendo, esto es interesantísimo, un proceso paralelo de HCLUST para ver qué es mejor, si WARD2, Single, Complete, Average, McQueen, Median o Centroid, y entonces graficar los árboles usando lapply. Aquí no es paralelizando, es solo ponerlo con una lógica de listas y luego hacer cluster apply. Este se parece mucho a lo que hicimos en K-medias. Luego dice, usando el criterio de inercia intraclases y usando 2 clústeres, determine cuál de los 8 métodos es mejor. Nota, esta parte es difícil, de esta tarea, esta parte es difícil. Debe programar a pie el cálculo de la inercia intraclases
Porque para el método, curiosamente, de clúster jerárquico, R no lo hace directamente. Entonces dice buscar las definiciones en el curso de métodos exploratorios en minería de datos en la presentación de K-medias. Entonces, esta preguntita está difícil, un poquito difícil. ¿Okay? Luego, con la tabla H-Flights que vimos antes, les pido hacer algunos cálculos con data table. Esto está sencillo. Esto es solo para repasar. Y ahí, aunque Didier hizo la pregunta muy tarde, pero ahora se me ocurre que hubiera puesto acá. Pero bueno, ahí que ustedes prueben un poco series de tiempo, métodos predictivos, si tienen tiempo, si no, no se preocupen. Pero para la próxima versión del curso lo vamos a poner. Y la tarea entonces no es tan difícil ni tan larga. La única preguntita un poco difícil es esta. ¿Ok? Y no tanto por paralelizar, sino porque hay que programar a pie la inercia entre clases en R, para el caso del clustering jerárquico. ¿Ok? Eso está explicado y hay hasta un Excel en los materiales del curso de métodos exploratorios cuando estudiamos K-medias. Entonces hay que irse a repasar un poquito eso. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces está bonita la tarea, no es tan larga, pero bueno, como siempre requiere de trabajo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Aún aquí veo alguna pregunta. Para la primera pregunta hay que medir el tiempo para los pasos. No. Vamos a ver, para la primera pregunta. No, si no lo dice explícitamente. No hay que medir el tiempo en la primera pregunta, no. Solo cuando lo dice explícitamente. Por ejemplo, vamos a ver si en algún lado lo dice, incluso, yo creo que no. Ajá, sí, aquí, mida el tiempo. Si no dice no, es solo en esta pregunta, creo, donde hay que medir el tiempo, nada más así. En estas no, en estas es solo hacer los cálculos con los paquetes. En la única que hay que medir el tiempo es en esta. ¿Ok? Y aquí, o sea, estos son los únicos que hay que comparar, haciéndolo secuencial y haciéndolo paralelo. Ok, buena pregunta. Buena pregunta, ¿quién me la hizo? Daniel. Miguel M dice también, me dice Daniel, vamos a ver. Perdón. Miguel M. Aquí sí, sí, tiene razón, gracias. Aquí también hay que comparar los tiempos que dura LM y que dura Big LM. Gracias, Daniel, sí. Ok, pero solo donde lo dice explícitamente. Aquí también, compara los tiempos de ejecución. No, tiene razón. Aquí hay que comparar tiempos. Acá en la pregunta 2 no. Y en la pregunta 3 sí. Es en la 1 y en la 3. Ok. Sí, gracias, Daniel, por la aclaración. Gracias. Me pregunta Daniel, también dice, calcula el error cuadrático medio y compara los resultados y los tiempos de ejecución. Sí, gracias Daniel, sí. Entonces tienes razón, en la pregunta 1 y 3, que dice que lo aclaró, porque si no después se hace una confusión. Aquí hay que comparar tiempos y en la pregunta 3 también. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, pues ya son las 7:30 acá en Costa Rica. Entonces, pues vamos a abrir aquí la pantalla, el video, para despedirnos. Un gusto de nuevo haberlos tenido en el curso. El libro de Snow que viene ahí les puede servir mucho también. En ese libro viene explicado prácticamente todo lo que se puede hacer con el paquete Snow. Y bueno, nosotros vamos a ver en la clase que viene con más detalle todavía Snow, como les decía, aplicado a la paralelización, a la selección y calibración de modelos predictivos, que es la parte más útil de todos. Pues realmente esos son los modelos que a veces duran demasiado tiempo ejecutando. Ok, y entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y en la última clase vamos a ver análisis de datos simbólicos. Muy bien, entonces, muy buenas noches, un gusto haberlos tenido el día de hoy.
como siempre, pueden hacer las preguntas a través del foro del aula virtual y Carlos y mi persona y les estaremos contestando lo antes posible. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos, chao.